Con más de 30 años en la práctica de la abogacía, el bufete de abogados de Patrick Cordero recibe una distinción honorífica que afianza su prestigio en los Estados Unidos. El premio del Miami Herald al bufete número 1 de abogados de bancarrota más votado en Miami 2023. Una distinción que resalta su liderazgo en el sur de la Florida. Buenas noches a una nueva edición de Consultas con Patrick Cordero. En el día de hoy vamos a estar hablando con la doctora Janet Piñero, que está con nosotros por vía de Zoom. Doctora, ¿cómo estamos? Hola, buenas noches, Junior. ¿Cómo te encuentras? ¿Todo bien? Un poco bastante frío, pero happy que por lo menos yo estoy en mi casa. Sí, sí, no, el frito está sabroso afuera. Tenemos que disfrutarlo porque no son muchos y vienen de vez en cuando. Así que hay que ponerse toda la ropa que tengamos por ahí de invierno para poder disfrutar en este momento. Así es. Entonces, bueno, como le está diciendo, la doctora Piñero va a estar hablando con nosotros sobre lo que es la parte de inmigración, así que no se nos vaya porque regresamos unos segundos con Consulta con Cordero hablando sobre inmigración. Nos vemos. Segura está mi defensa por el abogado que a mí me representa. Me acercaré a la oficina más importante de todo el sur de Florida. Él me sacó de la deuda, Patrick Cordero. Con él recuperé mi casa, Patrick Cordero. Es lo que yo necesito, un abogado de confianza para resolver mis problemas. El bufete de Patrick Cordero me ayuda a resolver este problema que me abruma, porque su equipo sí entiende la necesidad de que le plantea a la gente. Él me sacó de la deuda, Patrick Cordero, a resolver mi problema, Patrick Cordero. Una vez más, buenas noches y gracias por la sintonía, por estar con nosotros el día de hoy. Ahí tienen el número en pantalla, el 305-267-3376, el 305-267-3376 para que nos pueda llamar aquí al estudio. Y por supuesto la doctora Piñero con mucho gusto le responderá las preguntas que tengan sobre lo que es la parte de inmigración. También tienen el código de barra. Si cogen el teléfono y lo apuntan como si fueran a tirar una foto, el teléfono debería automáticamente registrar toda la información sobre cómo contactarnos, tanto aquí en el estudio como directamente a las oficinas del doctor Patrick Cordero. Recuerde que tanto Patrick Cordero como la doctora Piñero, la primera consulta siempre es gratis. Y antes de empezar, por supuesto, doctora, ¿cómo estamos una vez más? ¿Cómo está todo, aparte del frío? Todo bien, Junior. Gusto de estar contigo aquí hoy. Lo propio, lo propio. Doctora, ¿tenemos algún tipo de anuncio de última hora sobre algo con inmigración o las aguas estas calmadas? ¿Qué es lo que tenemos en este momento? Bueno, de última hora he tenido varias llamadas no sé si estás al tanto, pero yo estoy segura que sí, de la situación en Ecuador. Tan mala la situación política y los crímenes y demás. Se pensaba que el Servicio de Inmigración va a abrir eventualmente un TPS para los ecuatorianos, pero no ha sido publicado nada. Estamos pendientes para poder ayudar, por supuesto, a todas las personas que se puedan y que lamentablemente tienen o sea, no, lamentablemente no pueden regresar a Ecuador. Y estamos hablando que son o sea, mayoritariamente me imagino que las personas que están ya aquí, que de alguna razón u otra vinieron con visa turista y que no quieren, por lo que está pasando en Ecuador, tratar de regresar, o estamos hablando que quizás a lo mejor las personas que están en Ecuador, que tengan alguna forma de venir, como se hizo anteriormente con Venezuela y se ha hecho con Cuba. ¿Piensas que van a ser las dos? Claro, pienso que van a ser las dos, pero oficialmente no hay nada todavía. Lo otro también bien disgustante y bien frustrante es la situación de los millones de cubanos que entraron con la I-220A y que la liberación bajo palabra lamentablemente no es un parol. Más y más y más y más personas ya llegan a la oficina ya con muchos errores de otras personas que han tratado de ayudarlo que no son abogados. Si la persona solamente tiene la oportunidad de defender su asilo, a veces ya llegan a la oficina de nosotros cuando eh, a veces no hay tiempo de poder arreglar el asilo, a veces
ya es un poco más difícil buscar otras salidas. No sé por qué las personas piensan que eventualmente va a haber un cambio y pensamos que sí, a favor de los cubanos, pero no hay nada todavía y creemos que se va a demorar bastante. Sí, y Entonces, me imagino que también es como en el pasado siempre ha habido algún tipo de ajuste a los cubanos. Anteriormente teníamos pies secos, pies mojados. Entonces yo creo que siempre esa ha sido la luz al final del túnel. A lo mejor también en estos momentos los cubanos están pensando lo mismo, de que quizás hay una luz al final del túnel. Pero hay una cosa muy importante que es la que acabas de mencionar, es el hecho de que mucha gente no se están asesorando efectivamente con abogados específicamente de inmigración. Quizás estén tomando información de amistades, información de otras personas que no tienen el conocimiento. Tenemos que tener en cuenta que en los Estados Unidos todas las leyes, no solamente las de inmigración, estás hablando por supuesto, las leyes de bancarrota con el doctor Patrick Cordero, y leyes o sea, hay un sinfín de leyes que constantemente están cambiando a la hora. Entonces es muy importante que se asesoren con alguien que tiene ese conocimiento de último momento para poderlos ayudar en lo que consideran lo que es la parte de migración, ¿correcto, doctora? correcto. La mayoría de las personas también piensan que, bueno, asumir los gastos de abogados es imposible, pero no es así. Tenemos planes, tenemos la primera consulta gratis. Si la persona necesita una segunda consulta gratis, se lo vamos a hacer igual. O sea, estamos en la mejor disposición de ayudar a todos en la medida de lo posible y de lo imposible también. Y lo que estás experimentando, el hecho es porque cuando esas personas llegaron a un borde fronterizo, o sea, lo que es la parte de la aduana, le hicieron una forma errónea que ahora en este momento no los está ayudando. Ese es el problema que estás viendo. No, la mayoría de las personas piensan que una I-220A todas son iguales. Sí, ese formulario es igual, pero no todas las personas tienen las mismas casillas en ese formulario, no todos tienen las mismas acusaciones que el Servicio de Inmigración pone en ese formulario. A veces, a veces un abogado inmediatamente puede detectar si hay algo erróneo con la forma y no quiere decir que la persona automáticamente va a tener un parol o va a ser admitido a los Estados Unidos, pero se pueden buscar otras alternativas con el servicio de inmigración. Ya entonces el asilo a lo mejor se puede lograr que sea con un oficial de inmigración y no con un juez. Hay muchas alternativas, pero las personas piensan que todas las formas son iguales. Y siempre digo lo mismo, creo, en todos los programas, que la parte crucial es venir a la oficina con todos los documentos que le dieron oficialmente en la frontera. Ese es como el comienzo de todo, porque no todos son iguales. No debería de ser así, pero a veces depende del oficial de inmigración que procesó a la persona, a veces cometen errores, a veces empezaron a procesar la persona con una ley y terminaron con otra. O sea, y entonces un abogado puede buscar las alternativas de cerrar la corte, de solicitar un parol, de buscar otras alternativas para poder ayudar a la persona. Pero lo peor es no hacer nada. Claro. Y no Lo asumir de peor que es no hacer porque nada. tienes un vecino, tienes un familiar que le llenaron la forma correctamente y no tuvo ningún problema, que la tuya va a tener la misma facilidad para poder ser aprobado. O sea, yo creo que ese es el mensaje más importante que tenemos, que como cada individuo se le llenó de una forma diferente, cada individuo tiene Claro, un camino diferente a poder ir legalmente en relación con eso, ¿verdad? claro. Depende también del tiempo en el que la persona entró por la frontera. Es relevante. No todos están bajo la misma ley. No Porque, todos lo porque, procesaron bajo la misma ley. porque dependientemente de donde entraron, había una ley diferente para cada uno. No, no es que la ley era diferente, sino que el Servicio de Inmigración decidió escoger y procesar a las personas, por ejemplo, la mayoría de las personas que entraron en el 2022, 2023, todas esas personas las procesaron con una I-220A, como las personas llaman bajo la ley 236, y las liberaron bajo palabra. ¿Ok?
Hay otros que entraron en el 2021, 2020 y los procesaron bajo la ley 235. Entonces, de una manera, el proceso es diferente y el proceso se aplica de manera diferente y a veces eso es lo que determina el éxito en el caso. Pero las personas no saben la diferencia. Claro. Las personas a veces no saben que un error que un abogado examine en los documentos que le dieron en la frontera puede ser el éxito de su caso. Claro, y esa es la única forma de saberlo es con esa primera consulta que es gratuita. Y pueden Claro. acercarse con todos los papeles. Como dice la doctora, traigan todo lo que le dieron en inmigración, toda la información que tenga, tráigalo a esa consulta y ahí van a poder discernir más o menos si hay algún problema. Todavía se puede arreglar, se puede someter a algún tipo de documentación adicional para que usted no tenga ningún inconveniente en relación a eso. Así que es muy importante esa primera consulta. Doctora, quiero regresar otra vez con el problema de Ecuador porque tengo varias amistades que residen, o sea, son ciudadanos de Ecuador y me han hecho diferentes preguntas que no he podido responder porque no la tenía a usted a mano. La persona que está aquí, que es de Ecuador y en este momento vino con visa turística, pero no quiere regresar, ¿qué es lo primero que debería hacer esa persona? Bueno, depende. Si la persona no quiere regresar porque la situación política está crítica, eh, a veces es suficientemente fuerte como para hacer un asilo. A veces no. A veces es una cuestión de las gangas y la manera en la que el gobierno está operando en Ecuador. Pero a veces las personas tienen suficiente evidencia como para hacer un asilo y hay un tiempo para hacer un asilo. Y hay un tiempo en el que hay que hacer las cosas. A veces no puedes violar los términos de tu visa. A veces eso también prohíbe o limita o dificulta otras opciones para poder ayudar a las personas. Claro, yo me imagino que el problema radica de, por ejemplo, que esa persona que ya está aquí, que quizás vino no con la intención de quedarse, sino que vinieron de Claro. visitas antes que este problema en Ecuador surgiera, quizás no tienen los papeles que son requeridos por inmigración para empezar el proceso de asilo. Entonces yo me imagino que esa es la disyuntiva que tenemos en este momento, que es de que no sabemos qué es lo que va a pasar, si se le va a conseguir un TPS, si va a hacer algún tipo de ayuda humanitaria. Entonces yo creo que ese es el problema que estamos en este momento, ¿correcto? Correcto. Y se anunció que el gobierno iba a analizar las posibilidades de abrir un término, pero hay que estar al tanto, porque también la aplicación del TPS es bien estricta. Si no te registras en el tiempo en que ellos te dan, ya después te quedas a la deriva y ya entonces tuvieras que justificar que la persona ha estado en el hospital o que hubo circunstancias vaya, extremadamente grave para que la persona no se registrara en el tiempo en el que ellos lo dijeron, como pasa con los TPS de Haití, de Venezuela y de otros países de Sudamérica. Claro, es muy importante, si está en la certidumbre de que no sabe qué va a hacer, a nuestros hermanos de Ecuador, por favor contacte a la doctora Piñero. Recuerden que la primera consulta es gratis y ella con mucho gusto se sentaría con ustedes a ver qué es lo que se puede hacer, qué medidas se pueden tomar para quizás ustedes empiecen un proceso inmigratorio donde quizás no tengan que regresar a Ecuador por el momento, mientras que sabemos qué es lo que está pasando, quizás el gobierno estadounidense emita algún tipo de ayuda donde usted después se puede acoger a esa ayuda. Pero es muy importante que si tiene la certidumbre si va a regresar o no va a regresar a Ecuador, que se comunique con un abogado de migración y por supuesto la doctora Piñero es la mejor en ese campo. Así que ahí les dejo ese mensaje para que puedan tener ideas sobre eso. Doctora, tengo unas amistades donde están reclamando, la muchacha está reclamando a la mamá en Cuba, pero los fondos para reclamación no le llega porque lo único que está haciendo en este momento es Uber. ¿Hay alguna otra forma que se pueda ayudar a esta familia? Ellos pueden conseguir a alguien aquí en los Estados Unidos que, aunque no sean familiares directos, puede decir yo me ocupo de esa persona que viene a cargo de esta familia. Claro,
La persona, la amistad tuya que está pidiendo a su mamá, ella puede y tiene que hacer un affidavit aunque los fondos no le alcance porque ella está haciendo Uber. Y entonces hay una tabla, yo entiendo, hay una tabla para hacer ese affidavit. Pero ella puede buscar a un amigo, a una amiga, a otro familiar, a otra persona que viva incluso en otro estado. No tiene que vivir en la Florida. A veces una amistad está en California o en Texas o en New York o donde quiera que sea, lo puede hacer igual. Lo único que tiene que hacer dos affidavits. Tuviera que hacer ella, que es la peticionaria principal, lo tiene que hacer obligatoriamente y el otro que sería la persona que va a ser el sponsor. O sea, va a ser la persona que va también a incluir sus finanzas y lo va a hacer. A veces es otras personas que viven en la misma casa. A lo mejor ella tiene alguna pareja, aunque no estén casados legalmente, puede ser una opción. A veces es un tío, a veces es un primo, a veces es simplemente un amigo. También se pudiera hacer. Siempre hay una solución. Lo que pasa es que esta parte del proceso es bien delicada, porque si ella no somete el affidavit con toda la evidencia económica, su mamá se convertiría en una carga pública y no la van a aceptar. A la vez que un oficial consular deniegue la visa, eso es muy difícil de apelar, es casi imposible. Claro. Y para la persona que está ayudando, por supuesto, estamos hablando que esa persona tiene que demostrar de que no va a ser una carga pública la mamá de la amiga, pero perjudica a esa persona, por ejemplo, en los taxes o algo, el tener un dependent adicional. No, porque eso es una tabla. El servicio de los abogados, generalmente lo que yo hago cuando lo tengo que hacer es contar cuántas personas tiene esa persona en los taxes y cuál, y más la persona adicional que va a venir. Por ejemplo, si ella tuviera un dependent, es ella y su mamá. Claro. Tuviera que hacer el dinero de tres personas y hay una tabla para chequear ese monto. O sea, que el monto no se añade la de las dos personas, solamente se coge uno de los dos, No, se añaden los se dos. suman los dos. Ella tuviera, sí, ella tuviera que hacer el affidavit principal, son dos formas parecidas, pero no son iguales. Ella tiene que hacerlo obligatoriamente porque ella es la peticionaria. Pero suponte tú que ella hace $25,000 en Uber y necesita el ingreso de tres personas y se busca a otra persona que es la que la va a ayudar y esa otra persona gana $50,000 al año. Es suficiente, ¿ves? Se unen las dos cifras. Claro, lo que pasa es que es suficiente siempre y cuando esa persona cubra los dependes que ella tiene. Claro. O Si sea, esa persona que la va a ayudar a ella gana $50,000, pero son cuatro, o sea, esa persona tiene a su esposa o a su esposo y tiene a dos hijos, ya son cuatro, más la mamá de ella, cinco, no va a alcanzar. claro, claro. Y el cónyuge, si esa persona tiene un cónyuge, también tiene que aplicar o solamente, o sea, no tiene que ser algo familiar, ¿correcto? No, no tiene que ser nada familiar. Aunque la persona esté casada, el servicio de inmigración no va a contar la autorización de la otra persona, pero sí va a contar el ingreso que está en los formularios de los taxes. O sea, no es como comprar una casa que los dos tienen que firmar el papel diciendo sí, mi No, cónyuge sí va, o sea, estoy autorizando a mi esposo, a mi esposa que ayude no. a la siguiente persona. Bueno, eso es bueno saberlo y toda esa información definitivamente se lo voy a dar a las amistades porque tenía muchas Claro. preguntas en relación a eso. Ahí tienen el número en pantalla, es el 305-267-3376. De nuevo, el número es el 305-267-3376. Ese número sirve para dos cosas. Uno, para llamarnos aquí al estudio y hacer alguna pregunta a la doctora Piñeiro. Y también les va a servir si quieren contactar a las oficinas del doctor Patrick Cordero para poder hacer una cita con ellos. Y por supuesto, como siempre le hemos dicho, la primera consulta con la doctora Piñeiro es completamente gratis y ella las va a poder ayudar en relación para cualquier pregunta que tengan sobre inmigración. También tienen lo que se llama el QR Code, el código de QR,
y ese código lo que tienen que hacer nada más es coger el teléfono, apuntar a la pantalla como si fueran a tomarle una foto y el teléfono automáticamente le dará toda la información necesaria para poder contactar a las oficinas del doctor Patrick Cordero. Doctora, hay una persona que está bajo el parol, pero también estaba reclamado por un familiar, ¿cuál debería dársele prioridad? Bueno, sí, a veces eso ha creado una tercera opción que es la reunificación familiar, pero le dan a la persona como la posibilidad de poder viajar a los Estados Unidos antes que la visa esté disponible. Por ejemplo, he visto cartas de reunificación familiar de personas de Colombia, de personas de eh, Cuba, que por ejemplo hicieron la reclamación del hermano, la reclamación de ciudadano hermano a otro hermano, se demora 12, 15 años. A veces lo he visto también en reclamaciones de ciudadanos a hijos que están casados. Se demora muchos años también. Entonces, al ponerle el parol, estas personas reciben esta invitación de parte del Servicio de Inmigración que se llama una carta de reunificación familiar. Si la persona estaba reclamada y vino con un parol, eventualmente la reclamación va a quedar anulada o deberían de comunicar eso, porque el parol, si la persona es cubana, le va a dar la opción a la persona de aplicar para la residencia. O sea, no tendría sentido que la reclamación que no ha sido todavía procesada por el Centro Nacional de Visa eh, cogiera su curso, no sería la recomendación más rápida ni sería la opción más adecuada. Pienso que el parol le facilitaría a la persona mejor, más rápido la residencia y mejor, Claro, cada caso es completamente diferente, o sea, como claro. siempre hemos hablado. Ahora, estamos hablando de que según los reportes, con el problema que está pasando en la frontera, estamos viendo un incremento de entrada de entre 5.000 a 10.000 personas casi diario. ¿Has visto a lo mejor algún tipo de declive o se está tardando un poquitico más de lo normal el proceso de migración? Porque hay personas que a lo mejor están un poquito tienen angustias de que se está tardando más de lo normal. ¿Has visto algún tipo de cambio drástico? Bueno, de hecho, en el mes de abril voy a un entrenamiento especial para las nuevas directivas con las personas que el gobierno no está permitiendo que hagan asilo en la frontera. O sea, las personas que han entrado en los últimos meses del 2023 y que siguen entrando hoy, hay muchas limitaciones para que estas personas hagan asilo. Entonces, hay un entrenamiento especial con este tipo de casos y con este tipo de detenciones, porque todas las organizaciones a las que pertenecemos los abogados de inmigración y demás, están al tanto de de todas las cosas que nos deberían de ser injustas de esa manera. Todas las personas que entran por la frontera no deberían de ser prohibidos que hicieran su asilo si de verdad tienen un miedo de su vida, de regresar a su país de origen. Y Y doctora, entonces, sí, ¿cómo afecta eso el hecho de que muchas personas alegan de que, o sea, sí, a lo mejor el asilo lo pueden presentar, pero cómo la gente tiene la habilidad de explicar de que a lo mejor vienen, por decirte algo, vienen de Brasil y han pasado por 7, 8 países antes de llegar a los Estados Unidos? O sea, ¿qué es lo que pasa con ese tipo de personas que llegan aquí? ¿Has visto a lo mejor que le estén negando el asilo a esas personas de que han pasado por varios países y no han pedido asilo en esos países y lo está pidiendo ahora en los Estados Unidos? no necesariamente tiene que ver con el hecho, aunque es relevante tu comentario, porque
ellos siempre dicen eso, bueno, pasaste por todos esos países y no solicitaste un asilo porque entonces en realidad estaba tu vida en peligro o no. Pero no, no es eso, es más allá. Es que no le están dando derecho a esas personas de presentar un asilo. No le están dando la oportunidad de presentarlo. Entonces, ¿qué otro remedio tendrían? Esta situación se está poniendo un poco bastante complicada porque aun cuando ganar un asilo es bien difícil y se necesita una evidencia súper especial, el hecho de no tener acceso a un proceso que siempre ha estado disponible para las personas que vienen a los Estados Unidos, esto está bastante complicado y están arrestando a las personas en la frontera y a veces es bien difícil que los familiares puedan localizar a la persona o que le den una fianza para salir o demás y demás. O sea, básicamente le deniegan el asilo o sea, básicamente en aduanas entrando, o ya una vez que están aquí, cuando van a presentarse en corte, es cuando le niegan el asilo. ¿Son las dos cosas que están sucediendo o mayoritariamente está sucediendo que se lo están negando en el puerto de entrada? No no en los puertos de entrada, porque acuérdate, estos son personas que cruzan ilegalmente. En el Ya. puerto de entrada el proceso es completamente diferente, pero están buscando la manera de que estas personas que entran todos los días no puedan presentar su asilo después. Eh, en realidad es algo nuevo, pero se estima que esto va a crear una situación todavía más caótica con las personas que están dejando entrar, pero que no tienen ningún recurso para defenderse o para quedarse en el país. Perfecto. Doctora, me están diciendo que tenemos una llamada en línea esperándonos, así que, hola, buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches. Mi pregunta es la siguiente, doctora. ¿Qué pasa si una persona entra con parol y en una corte le cambian a la I-220A? ¿Puede aplicar para residencia en este caso o no? Gracias, buenas noches. Sí, claro, buenas noches, claro. Si la persona tuvo un parol por 30 días, por 60 días, por un minuto, califica para cerrar la corte número uno si la persona no tiene ninguna antecedente criminal, si la persona no tiene otro tipo no ha tenido violaciones de deportaciones o que ha entrado ilegal en otros momentos al país, se debería de poder cerrar la corte y el parol es lo más que suficiente como para que el servicio de inmigración anule el hecho de que le dieron una I-220A. Gracias por la pregunta. Doctora, Claro. o sea, ¿el parol tiene fecha de caducidad? Sí, todos los paroles no son iguales. Por ejemplo, las personas que últimamente han entrado por la aplicación del CBP One, esas personas generalmente le dan un paro por 2 años, ¿ok? Ok, Las personas que las procesaron en la frontera en el 2022, algunos en el 2023, unos tienen paro por 60 días, wow. otros le han dado un paro por un año, otros paro por 30 días. Es diferente, tiene un tiempo de caducidad, pero esa no es la parte más importante. La parte más importante es que te admitieron con ese parol. Y eso es lo más que suficiente, es uno de los requisitos para eventualmente tú obtener tu residencia, porque tienes que haber sido inspeccionado y admitido. Y la evidencia del parol es eso, te inspeccionaron y te admitieron. No importa si fue por un día o por 30 o por un año, pero te admitieron. Es lo más que suficiente para que la persona pueda hacer su residencia. ¿Y se puede renovar o se puede extender ese parol si todavía no, a lo mejor están pidiendo papeles y no has podido conseguir los papeles, pero se está esperándote Lo, el parol? He tenido varias personas que han venido con el parol humanitario de, por ejemplo, Nicaragua. Entonces me han dicho, bueno, ¿qué hago yo cuando
se acabe estos 2 años de paro que me dieron. Entonces, he tenido varias personas que me han preguntado eso, porque ellos no. Creo creo que estamos teniendo un poquitico de problemas con el frío del Zoom. Creo que tenemos ahí. Vamos a ir un momentico a corte mientras que tratamos de traer a la doctora una vez más. Así que no se nos vaya, regresamos en unos segunditos. Hola, soy Patrick Cordero y estoy aquí para ayudarte. Llámame 305-CORDERO. Si quiere conocer más sobre la bancarrota, en Consultas con Cordero estamos para ayudarle a entender todas sus dudas legales. Reciba la respuesta de lo que se puede y no se puede hacer en vivo para que sus dudas dejen de ser un tormento. Leyes de bancarrota en Consultas con Cordero de lunes a viernes a las 11 de la noche por América TV. ¿Es el tiempo para vender o comprar una propiedad? ¿Cómo me afecta una segunda hipoteca? Todas las preguntas sobre su propiedad las respondemos en vivo con opiniones y soluciones. Le damos respuesta a todas sus dudas legales, leyes y real estate en Consultas con Cordero de lunes a viernes a las 11 de la noche por América TV. Ahora las oficinas legales de Patrick Cordero tienen su servicio de inmigración, parol, refugiados, reunificación familiar y todo lo relacionado a las leyes de inmigración con la doctora Janet Piñeiro. Además estará todos los martes para que haga su pregunta en Consultas con Patrick Cordero a las 11 de la noche por América TV. Segura está mi defensa por el abogado que a mí me representa. Me acercaré a la oficina más importante de todo el sur de Florida. Patrick Cordero, él me sacó de la deuda. Patrick Cordero, con él recuperé mi casa. Patrick Cordero, es lo que yo necesito, un abogado de confianza para resolver mis problemas. El bufete de Patrick Cordero me ayuda a resolver este problema que me abruma, porque su equipo sí entiende la necesidad de que le plantea a la gente. Él me sacó de la deuda, Patrick Cordero, a resolver mi problema. Patrick Cordero. Bueno, y tenemos otra vez de vuelta a la doctora. Es el frío, doctora. Yo creo que se congeló el sistema completo. Y el frito que tenemos aquí en Miami, que no estamos acostumbrados en ese frito que tenemos. ¿Estamos bien? ¿Me escuchas bien? Sí, estamos bien. Creo que son las líneas que están un poco frisadas también. Sí. Doctora, tenemos otra llamada en línea, así que vamos a tomarlas. Sí, hola, buenas, ¿cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches. Soy Cintia y mire, quería hacer una consulta con la doctora. Yo tengo la I-220A con corte en enero del 2024. Me voy a presentar con un abogado. Mi esposo también tiene la I-220A. Si yo tengo un hijo aquí en Estados Unidos, o sea, que sería ciudadano, yo quiero preguntar, ¿en qué me podría ayudar eso? Bueno, muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Hola, Cintia. El hecho de que su hijo es ciudadano la puede ayudar en todo. ¿Qué es lo que quiere decir todo? Bueno, como su hijo es ciudadano y usted es su mamá y el esposo suyo es su papá, ustedes son familiares inmediatos. La ley dice que son familiares inmediatos. ¿Qué significa que son familiares inmediatos? Que no tienen que esperar a que una visa esté disponible. Si usted tiene un abogado, usted no sé por qué el abogado no ha preguntado qué familiar usted tiene, porque no puede llegar al 2025 a la corte sin haber hecho otro tipo de gestión. Por ejemplo, su hijo puede poner una petición desde ahora y ya para cuando usted tenga su corte en enero, yo estoy segura que esa petición ya seguro va a estar aprobada. Y ya el juez va a poder cerrar su caso en corte y usted va a poder seguir por esa vía de la petición de su hijo
para usted y para su esposo. Hay que pedir un perdón por la entrada ilegal siempre, pero es la manera de poder resolver el problema. De lo contrario, tuviera que ir con su abogado ese día y entonces ir por la vía del asilo nada más, pero yo no le aconsejo eso solamente. Le aconsejo que hable con su abogado y le diga que su hijo es ciudadano y que usted quiere explorar las alternativas de que su hijo la pida a usted y a su esposo, que en realidad es lo que yo haría, porque es una vía más segura aunque es más larga y un poco costosa, a veces sería la manera correcta de que usted pudiera resolver su situación e incluso de cerrar su proceso en corte. Gracias, doctora. Gracias, Cintia, por la llamada y pase buenas noches. Doctora, una de las preguntas que también tenía es la persona que ya está bajo parol, pero vamos a suponer que hay una emergencia familiar del país donde ellos vinieron. Esa persona puede salir, debería contactar a alguien en relación a salir. ¿Qué posición tenemos en relación a eso? Bueno, un parol no es residencia. Si la persona no es residente y sale, puede tener problemas. Depende del oficial de inmigración que lo procese, depende del aeropuerto. A lo mejor lo regresan, a lo mejor ahí mismo lo arrestan. Pueden pasar muchas cosas. Yo, si fuera esa persona, solicitaría un permiso de viaje. Si solicita un permiso de viaje, dado a la emergencia y se presentan los documentos suficientes, yo pienso que las personas no van a tener problemas, pero siempre con la autorización del Servicio de Inmigración para viajar. No haría esta decisión por mi cuenta. Es unas consecuencias muy graves. Por ejemplo, la semana pasada me contactó una persona que tiene una niña. Él es cubano, una I-220A. Tenía puesto su asilo. Tiene una niña pequeña que estaba en Cuba. La mamá de la niña vino para acá, para los Estados Unidos. La que estaba cuidando la niña en Cuba era su abuelita. La abuelita se cayó y tuvo un problema médico difícil. Y él no habló con un abogado, simplemente sacó el pasaje y se fue. Bueno, esa opción o esa decisión significa que la persona voluntariamente se deportó. Eso tiene consecuencias. Es bien difícil eh, poder regresar y es un proceso a veces que no sabemos cómo va a terminar. La desesperación no puede invadir a la persona. Uno tiene que asesorarse antes de tomar estas decisiones con un abogado. Bueno, mira, tengo este problema, ¿qué usted cree que yo pueda hacer? No es así sacar un pasaje y ya, y me acordé ahora porque básicamente me estás diciendo lo mismo. Bueno, se presentó una emergencia y la persona tiene un parol, ¿qué debe hacer? Entiendo la frustración, las situaciones familiares y demás, pero es crucial contactar y buscar el consejo de un abogado antes que la persona tome este tipo de decisiones y que después las consecuencias sean irreparables. Y la decisión del gobierno de otorgar este permiso de viaje, ¿eso es algo que es relativamente rápido o es un proceso bastante largo? Como todo en la vida, en inmigración, todo es un proceso difícil y largo, pero si es una emergencia, hay maneras de poderlo solicitar de emergencia. Hay maneras de darle a ellos los documentos que, mira, es mi familiar, es mi mamá, es mi papá, es mi hija, mi hijo, es mi esposa que está en un hospital. Hay maneras de justificar un proceso expedito para que la persona pueda viajar. Siempre existe la manera de Claro. poder ayudar. Como decimos, que se asesoren siempre antes de tomar cualquier Claro. decisión, porque la decisión errónea puede costarle la residencia en los Estados Unidos. Doctora, yo recuerdo que anteriormente, me imagino que todavía está pasando, cuando deportaban a una persona, se podía pedir lo que se llamaba un perdón para poder tratar de empezar otra vez un proceso quizás legal para poder regresar a los Estados Unidos. ¿Eso es algo que en este momento el gobierno de Estados Unidos está aceptando o ya esa parte del perdón ya es algo que básicamente no se usa?
No, todavía el gobierno y esa ley está vigente. Las personas que fueron deportadas ya cumplieron su tiempo fuera de los Estados Unidos, ya sea por 5 años, a veces son las limitaciones por 5 años, a veces son por 10. La persona lo que tiene que pedir es una readmisión a los Estados Unidos de nuevo y a veces se puede hasta cortar el tiempo en dependencia de la situación de cada persona. Hay que investigar a ver cómo se podría acortar el tiempo. A veces se puede y hay una manera de poderlo hacer, claro que sí. Pero regularmente ese proceso tiene que hacerse desde el país del origen de esta persona. No puede tratar de pedir un perdón aquí dentro de los Estados Unidos, ¿correcto? No, el perdón hay que pedirlo aquí, el familiar que está aquí El para que la familiar, persona venga. el familiar que está aquí. Claro. Ok. Y entonces, o la persona a veces está afuera, pero tiene los familiares aquí. Entonces, el servicio de inmigración, esto no es un trámite consular, Ya, es con el servicio de inmigración. ok. Bueno, eso aclaró bastante. Creo que tenemos otra llamada en línea. Sí, hola, buenas, ¿cómo estamos? Buenas noches, doctora. Mi abogada tiene puesto el I-134 y su I-131 lo tiene aprobado desde el 2020. Hoy recibí la invitación al programa de reunificación familiar. La pregunta mía es, ¿debo aplicar de nuevo para la I-134? Gracias. Gracias, buenas noches. No, no le aconsejo que aplique para la I-134 de nuevo porque eso es para pedir parol para entrar. Si ya tiene la invitación con la reunificación familiar y el permiso para tramitar de esa manera su caso, creo que debería de ir por esa vía. Es un regalo que el Servicio de Inmigración le haya mandado esa invitación de reunificación familiar porque no hay nada que un abogado o una persona pueda hacer. Es solamente por invitación. Entonces pienso que lo debe de hacer lo antes posible porque todo esto tiene término. Las invitaciones de reunificación familiar que yo he visto últimamente tienen 1 año de vigencia nada más. Si en 1 año no has hecho nada, entonces te tienes que quedar en tu país y seguir por el curso regular o esperar a que una visa esté disponible, que se está complicando más y más y más el tiempo de que la visa esté disponible y obviamente el servicio de inmigración está atascado y atrasado en todo. Sí, sí. Y como estábamos hablando anteriormente, el problema es la entrada diaria de personas que están tratando de empezar ese proceso. O sea, me imagino que el Departamento de Migración debe estar, o sea, que no tiene suficiente gente en relación a eso. Doctora, si la persona recibe el parol, ¿eso puede afectar de alguna forma negativamente el proceso para la residencia permanente? Si la persona, no O sea, entró entiendo por el parol. ¿Ese es un ajá, curso directo para la residencia permanente o eso afecta la residencia permanente? depende del país de origen, depende del país de origen, Junior. Si la persona entró con el parol de Nicaragua, hay que buscar otras alternativas para extender el parol. Se puede tratar porque esto es algo relativamente nuevo. A ver si le extienden el parol a la persona o se puede pedir un TPS o la persona tiene aquí a su esposo, su esposa, a sus padres que son ciudadanos, entonces ya eso facilita un poco más las cosas porque tienes 2 años de parol como mínimo. En esos 2 años esa petición puede ir adelantando. Pero lo que hay es que hacer algo, no puedes esperar a que ya falte un mes para que tus 2 años se terminen y entonces no tienes un plan B, no tienes una manera de cómo poderte quedar en los Estados Unidos. No todo el mundo se quiere quedar en los Estados Unidos, a veces la persona solamente quiere estar un tiempo, pero depende de las metas o del deseo de la persona y del país de origen. Si la persona fuera cubana, fuera diferente, porque el hecho de que le dieron un parol, ya la persona al año y un día puede, si cumple con todos los requisitos, puede aplicar para la residencia, puede ajustar su estatus. Ok, ¿hay algún otro país? Creo que también Venezuela es uno de los que están en el parol. Haití, 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 ok. pero también Haití tiene TPS. A veces cuando el tiempo se termina, entonces pueden aplicar para otro tipo de relief, de otro tipo
de medida en la que la persona se pudiera beneficiar o ver qué familiar tiene aquí o demás y demás, pero las personas que me han ido a visitar que recientemente recibieron este parol hace 4 o 5 meses están siendo bien inteligentes porque por lo menos están tratando de asesorarse, bueno, ¿cómo me puedo quedar y qué pasaría cuando este parol se expire? Claro, Y entonces ya esas personas saben qué hacer o qué se puede hacer o cuál sería la solución para su caso. y sé que te he preguntado en shows pasados si hay algún indicio de que a esas personas le van a dar un otro tipo de estatus legal, y anteriormente siempre me has dicho que no. ¿Hay algo en el tintero que hayas escuchado de que es posible que ya puedan hacer algo? Todavía no se sabe. La mayoría de las personas que le dieron paro por 2 años todavía hace a lo mejor 6 meses que están en el país, recientemente tienen su permiso de trabajo. Si las personas son de Venezuela, de Haití, de Nicaragua, por favor, consulten con un abogado para ver qué otras alternativas, si se quiere quedar en los Estados Unidos, qué otras alternativas tiene antes que se expire su parol y buscar las maneras en las que se pueda cumplir sus metas. Todas las personas tenemos metas diferentes. Ya. Y si la persona no lo pudo recibir, o sea, aplicó para el parol y el parol no le fue otorgado, ¿hay alguna forma de apelar eso o alguna forma de quizás volver otra vez a aplicar, o una vez que aplicaste y no te lo dieron, perdiste ya el juego? Bueno, generalmente ese tipo de parol nunca nadie ha recibido un denial, una denegación de tu parol. Simplemente no te escogen. O simplemente la aplicación está ahí abierta siempre. He tenido personas que ya la aplicación ha estado abierta, la solicitud de parol por más de 1 año y no ha pasado nada. No es como una reclamación familiar en la que la persona como que tiene más derecho de ver, bueno, ¿dónde está mi aplicación? ¿O por qué no la han escogido? ¿O hay un tiempo de espera? Las reclamaciones familiares generalmente hay un boletín del Centro Nacional de Visa que indica los tiempos en los que ellos están procesando cada tipo de petición. Todas no tienen la misma categoría. Entonces, el parol no está contemplado como una reclamación familiar en la que puedes chequear, bueno, cuándo me tocaría revisar mi caso. Es simplemente un regalo si te escogen y si no te escogen va a estar ahí pendiente. No sé en qué ellos basan su criterio. Claro. Doctora, y tengo una persona que me mandó un mensaje de todas las personas que conozco, que tienen un familiar que está aquí ilegal y tienen miedo de meter el niño en la escuela. ¿Hay algún tipo de problema porque esta persona meta al niño en la escuela mientras que ellos están en ese proceso de tratar de legalizarse? Creo que no. Estoy segura que no. Lo veo todos los días. Todas las personas que vienen a conversar conmigo no es que vinieron ilegal el año pasado. A veces hay personas que llevan muchísimos años y entonces todos esos años han venido con sus hijos pequeños y los hijos han estado en la escuela. Nadie le va a denegar el derecho de poner los hijos en la escuela porque es ilegal. No, no Y hay ninguna correlación en eso. lo mismo aplica para una emergencia médica, o sea, deberían tener Lo algún tipo mismo. de miedo de ir al hospital porque el hospital le va a llamar al servicio de migración. Bueno, si es aquí en la Florida, como bien sabemos, hay ciertos cambios con referente a eso, pero simplemente la persona no ponga su estatus migratorio y se acabó. No es No requerido. tiene por qué, no tiene por qué la persona poner su estatus migratorio si no quiere y no hay nadie que lo pueda obligar. Claro, o sea, no es requerido presentar esa información en ninguno de estos tipos de localidades, ni tanto la escuela ni como Eh, el hospital. exacto, es requerido, pero no es obligatorio. Ya, ya. O sea, puede, como dicen en inglés, play the fifth. O sea, la quinta enmienda. Exacto, No voy a decir nada que me vaya a incriminar. Así que exacto. lo otro que también es el miedo que tienen de que vayan a tocar la puerta de la casa del servicio de migración. Y es una de las razones que me imagino estemos de acuerdo, es si en este momento estás en un estatus que es ilegal en la Florida, que inmediatamente contactes a un abogado, ya que
quizás usted pueda Claro. ayudar en ese momento que quizás le estén tocando la puerta, pueda interceder de alguna forma. Claro. Siempre que haya un tipo de invasión a la libertad de la persona, ya sea por un delito o por una cuestión migratoria, claro que las personas tienen derecho a contactar a un abogado y el abogado puede tramitar una fianza o puede tramitar otro tipo de gestiones para que la persona salga bajo libertad y pueda discutir eventualmente su asilo o otro tipo de solución. O sea que es muy importante, como siempre le decimos, ya sea que usted está legal y está haciendo un proceso para coger la residencia o está ilegal y quiere quizás empezar ese proceso que lo puede ayudar para coger la residencia, contacte a una persona que lo pueda ayudar, contacte a un especialista, en este caso la abogada Piñero los puede ayudar y como siempre les digo, la primera consulta es gratuita, él tiene el número en pantalla, el 305-267-3376, 305-267-3376, donde van a poder llamar y contactar una cita con la doctora Piñero o llamar aquí al estudio donde ya tenemos una llamada también en línea. Así que, hola, buenas, ¿cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches, doctora. Quisiera saber qué es el CBP-1 y si es la única manera de obtener una cita desde afuera en los Estados Unidos. Bueno, el CBP-1 es el Custom Border Patrol. Eso es lo que significa la letra. Y es una aplicación que solamente se puede hacer fuera de los Estados Unidos para pedir una cita y que te procesen en uno de los puertos de entrada, ya sea donde de Estados Unidos tiene frontera con México. Entonces, es la manera en la que la persona puede, de cierta manera legal, solicitar una entrevista con un oficial de deportación en el que te procesen tu caso y generalmente he visto bastante éxito en estos tipos de casos, aunque la mayoría de las personas no entienden por qué aún cuando solicitan una entrevista a través del CBP-1, ¿por qué las personas están en corte? Bueno, eso como quiera que sea es una entrada diferente que con una visa por el aeropuerto. Entonces, por eso es que esas personas las ponen, aunque le dan un paro por un año, a veces por dos, la mayoría de las veces lo he visto por dos, los ponen en corte. De todas formas, aunque tienen un parol, no quiere decir que la persona es residente. Tienen que ir a un abogado y asesorarse. ¿Cómo es que se puede cerrar la corte? ¿Cómo es que se pueden hacer todas las cosas para que la persona eventualmente pueda tener su residencia o pueda continuar con su vida en los Estados Unidos? Un parol no equivale a una residencia, para nada. Y entonces la mayoría de las personas confunden también ese trámite. ¿O por qué si le dieron un parol porque están en corte? Porque simplemente no es una visa. No es una visa como que te la autorizó el cónsul a que seas estudiante o de visita o una visa familiar. Solamente esas personas son las que nunca van a estar en corte porque le autorizaron una visa. Pero todas las demás personas, aunque le den un parol, lo ponen en corte. Gracias, doctora, por la respuesta y gracias por la llamada. Que pase buenas noches. Estamos teniendo reportes de que muchas de las personas que están llegando a la frontera, no a un puerto de entrada, sino que cruzando la frontera ilegalmente, le están poniendo un grillete en las piernas y le están dando una fecha de corte futura. Pero también estamos teniendo reportes de que muchas personas no están yendo a la corte en relación con esa fecha que le están dando en un futuro. Esto es básicamente lo peor que pudiera hacer una persona que está entrando ilegal y que quiere tener algún tipo de estatus legal en un futuro. Bueno, lo peor que puede hacer una persona es, número uno, no reportarse cuando tiene que reportarse con ICE. Todas esas personas tienen cierta supervisión. Y si no te reportas, simplemente ellos pueden venir. Ese es en el caso en el que pueden venir, tocarte a la puerta, arrestarte y ya. Y no ir a la corte, el juez va a emitir una orden de deportación en tu ausencia. La corren por los 50 estados y donde quiera que encuentren a la persona, la van a arrestar y la van a deportar para su país de origen. Está creando una situación que se puede convertir
irreversible. De la única manera que una persona puede ausentarse en un proceso judicial de este tipo es que la persona haya estado en el hospital, que haya tenido un tipo de emergencia, entonces se reabre el caso y el juez, se le explica al juez, esto es bien complicado y todos los jueces no lo dan así tan fácil. Hay que justificar de verdad a profundidad cuál fue el motivo de por qué la persona no se presentó y presentar evidencia de Claro. por qué la persona no se presentó. Pero definitivamente si eso le pasa a alguien, o sea, la forma más correcta o lo mejor que pueden hacer es contactar a un abogado. O sea, que todavía hay algún tipo de acción que se puede tomar para evitar porque eso es una deportación inmediata, ¿correcto? Correcto, pero siempre el abogado trata de buscar, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Cuéntame. A veces yo he tenido, por ejemplo, casos en que la persona, la cita era en línea y nunca se pudieron comunicar. Bueno, de hecho, tuvimos una dificultad técnica hace poco y estamos en Zoom. A veces eso pasa. Las personas tienen, el juez es el tipo de persona que no hace las vistas en persona y entonces, bueno, no queda más remedio que hacerla en línea y tuvo un problema y no se pudo presentar. Bueno, hay que hacer algo el mismo día. Hay que explicarle al juez que no tenías una computadora, que estabas en la mesa de Starbucks, donde el Wi-Fi no era lo suficientemente fuerte o lo que sea. Pero lo peor es quedarse cruzado de brazos porque entonces se vuelve eso irreversible. Claro, o sea, y como estamos hablando, yo creo que o sea, lo peor es eso de no tener esa información. Ahora, hay mucha gente, me imagino, que a lo mejor se cambian de casa, que cambian la dirección. Eso también es algo que no deberíamos hacer y tenemos poco tiempo, así que respuesta rapidita a eso. No deberían cambiarse de dirección, ¿correcto? Bueno, si se tienen que cambiar de dirección, la ley dice que dentro de los 5 días en los que tú te mudes, tienes que cambiar la dirección. Con ICE, con USCIS y con la corte. Son 3 formularios diferentes y se hace de 3 maneras diferentes. La mayoría de las personas cambian la dirección en un lugar y no los cambian en el otro. Hay que cambiarlo en los 3 lugares porque son 3 organismos diferentes. Muy importante, doctora. Muchas gracias por esa información. Gracias por estar con nosotros en esta noche, doctora. Gracias por las preguntas y la respuesta que usted nos dio. Así que sin más, nos vemos la próxima vez en uno nuevo de Consulta con Cordero. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Nos vemos, doctora. Con más de 30 años en la práctica de la abogacía, el bufete de abogados de Patrick Cordero recibe una distinción honorífica que afianza su prestigio en los Estados Unidos. El premio del Miami Herald al bufete número 1 de abogados de bancarrota más votado en Miami 2023. Una distinción que resalta su liderazgo en el sur de la Florida. Segura está mi defensa por el abogado que a mí me representa. Me acercaré a la oficina más importante de todo el sur de Florida. Patrick Cordero, él me sacó de la deuda. Patrick Cordero, con él recuperé mi casa. Patrick Cordero, es lo que yo necesito, un abogado de confianza para resolver mis problemas. El bufete de Patrick Cordero me ayuda a resolver este problema que me abruma, porque su equipo sí entiende la necesidad de que le plantea a la gente. Él me sacó de la deuda, Patrick Cordero, a resolver mi